¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues fíjense que hoy tenemos cuatro temas fundamentales que vamos a tratar. Uno es el supuesto atentado en contra de Harfuch, el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal. Otro más, las movilizaciones de los maiceros en el país. Recuerden que sin maíz no hay país. Nuevamente el caso Salinas Pliego, que ya aburre, pero pues tenemos que seguirlo manejando por cuestiones de información para toda la población, que es lo que ocurre con este tipo de evasor de impuestos, delincuente de cuello blanco. Y desde luego también hay otro tema importante, el caso de las narcolanchas, este crimen cometido por el gobierno de Estados Unidos supuestamente en aguas internacionales, mataron a varios tipos que también supuestamente son narcotraficantes, llegaban algún cargamento y la Marina Mexicana rescató a uno de ellos. Entonces, pues nos vamos por partes, por temas. Resulta que Raimundo Riva Palacio, este periodista comentócrata mofletudo que tiene su programa, reveló un supuesto atentado en contra del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, un atentado frustrado según el periodista o comentócrata. La presidenta inmediatamente reaccionó y expresó que lo publicado es como un tipo de un cuento ficción. García Harfuch ya de todas formas aclaró el tema, pero dice la presidenta, vamos a ponerle nombre. ¿Qué será? La novela ficción de los comentócratas, el cuento de ficción, o porque no llega ni a novela. Entonces la presidenta ya en tono de mofa, burlo, escarnio y vilipendio en contra de este tipo, Raimundo Riva Palacio, que es la ficción de los comentócratas. Por su parte, ya también, déjenme corregir aquí una falta que tengo a la hora de... Pues es que no me gusta... es mental ya mi asunto de que quiero que sea muy perfecto el contenido de la síntesis que les estoy dando, pero el secretario de Seguridad negó que haya sufrido un atentado, como aseguró Raimundo Riva Palacio en una de sus columnas, pero sí confirmó que existen muchas alertas al respecto que son descartadas. No he recibido atentados, así lo dijo textualmente. Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas de manera permanente, y eso es lo que estamos haciendo siempre. En esa casa a la que se refiere Raimundo Riva Palacio, aclaró también Harfuch, es una casa muy pública. Yo no vivo ahí, es una oficina que tiene una recámara, es muy pública, pues en el proceso interno todos ahí siempre estamos, entonces no tuvimos ninguna alerta previa, explicó el secretario de Seguridad, ya para atajar esta rumorología politiquera de Raimundo Riva Palacio. Y ahora sí nos vamos a una cuestión más importante para el país. Sin maíz no hay país. Hay demandas de los productores del maíz que le llegan al gobierno de Claudia Sheinbaum mediante presiones y movilizaciones. Se centran principalmente en el establecimiento de un precio de garantía justo para sus cosechas y en la prohibición total de la importación de maíz blanco, especialmente de variedades genéticamente modificadas. Entonces, por eso se explican las protestas y bloqueos carreteros de este mes de octubre, que ilustran esa presión que se ejerce para que se atiendan sus reclamos. Empezamos por partes en este asunto. Primero, el precio de garantía, demanda de los maiceros. Los agricultores exigen que el gobierno fije el precio de tonelada de maíz en 7,200 pesos. La oferta del gobierno de Sheinbaum a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha propuesto precios inferiores para el maíz blanco que los productores consideran insuficientes, de ahí sus movilizaciones, insuficientes para cubrir sus propios costos de producción y transporte. Esto ha provocado, por eso, el rechazo y la escalada de las protestas que hemos estado viendo durante los últimos días. Los maiceros argumentan que el precio propuesto por el gobierno no les permite realmente obtener ganancias y los deja en una situación de mucha vulnerabilidad económica. Luego está la cuestión de prohibir
el maíz blanco. Los productores exigen esa prohibición total de la importación de maíz blanco, tanto por motivos económicos como de soberanía alimentaria. Consideran que la entrada de maíz blanco del exterior desplaza la producción nacional y afecta la rentabilidad de los productores. Luego, el otro tema que es también importante, variedades genéticamente modificadas, es decir, el maíz transgénico. Aunque existe una prohibición de su siembra en México, los productores señalan que la importación de este tipo de grano continúa y genera una sobreoferta que está perjudicando a los productores locales. El tema de la soberanía alimentaria durante su campaña y ya como presidenta, la doctora Sheinbaum había promovido o promueve una política de soberanía alimentaria, prometiendo garantizar la autosuficiencia de maíz blanco no transgénico, pero los productores creen que las importaciones contradicen esta política y por eso también sus protestas. ¿Cuáles son las acciones, las posturas del gobierno en el término que están reclamando los productores del maíz? Primero, el diálogo. El gobierno federal ha expresado su apertura precisamente al diálogo con los productores para buscar una solución, una respuesta integral, dice Sheinbaum, para los maiceros, que podría incluir un subsidio adicional para complementar el precio de garantía. Y luego los programas agrícolas. La administración de Sheinbaum ha mantenido programas de apoyo agrícola como la producción para el bienestar, otro programa fertilizantes para el bienestar y el nuevo programa Cosechando Soberanía, que inició este mismo año, pero no obstante los maiceros, que son los que viven la realidad en el campo mexicano, consideran que estas iniciativas no resuelven de todas formas el problema de fondo del bajo precio de garantía. Necesitan más por tonelada y entonces por eso se intensifica el conflicto ante la falta de acuerdos. Por eso los agricultores han promovido estas movilizaciones que vemos durante los últimos días, advirtiendo con bloqueos carreteros y manifestaciones en diversos estados de la República hasta que se obtenga una solución satisfactoria a sus demandas, que estaremos esperando también nosotros con la información y los acuerdos a que llegue el gobierno federal con los productores de maíz, que me parece tienen sus razones válidas, y ojalá que se llegue a un buen acuerdo. Luego continúa el conflicto con este tipo, Salinas Pliego, evasor de impuestos, la confrontación entre la presidenta o el gobierno federal y el presidente del Grupo Azteca, pues se está profundizando. Primero, Sheinbaum dice y niega que se haya llegado a un acuerdo con Salinas Pliego ante el adeudo que enfrenta por el pago de impuestos. En la mañanera del pueblo, pues la presidenta declaró que si el presidente del consorcio de este grupo, Salinas, hubiera querido pagar, pues ya lo hubiera hecho. Pagas chocolate, paga lo que debes. Y así es la cosa, ¿no? Paga chocolate, paga lo que debes, como recordando aquel mambo. Señaló además que se busca politizar el tema, lo busca el grupo Salinas, y quieren hacerse las víctimas, pero no se las vamos a pasar. El hecho es que el grupo Salinas publicó en sus redes sociales una carta que había enviado en este mismo mes de octubre, más bien en octubre, pero del año pasado, y en esa carta mencionaba que Arturo Medina, entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, había llegado a un acuerdo con ellos, con el grupo Salinas, en la pasada administración del presidente López Obrador, pero nunca se llegó a ningún acuerdo, explicó la presidenta. Si hubieran querido pagar, pues hubieran pagado desde ese momento. Con el SAT no se requiere ninguna reunión, no se requiere ninguna mesa técnica, sencillamente hoy pueden pagar, no nos hagamos como dicen en mi pueblo. Entonces Arturo Medina Padilla, ex jefe del SAT, en el sexenio pasado aseguró que es totalmente falso que en el gobierno del presidente o expresidente López Obrador se haya llegado realmente a un acuerdo con Salinas Pliego, y afirmó que nunca se acordó un monto, ni siquiera la ruta de una solución. Por eso, al respecto, el grupo Salinas reitera su disposición a pagar sus adeudos pendientes ante el SAT
e insiste en que sí hubo acuerdos con la administración del expresidente López Obrador. El acuerdo, según Salinas Pliego, alcanzado con la administración anterior, fue resultado de decenas de conversaciones bajo los principios de buena voluntad e implicó una solución conforme a derecho. Entonces el grupo Salinas valora y respeta, según Salinas Pliego, como si fuera muy respetuoso, no es respetuoso de nada. Entonces, dice él, nosotros valoramos y respetamos a la palabra. El habernos dado la mano tiene más validez que un papel firmado cuando todo el mundo sabe el comportamiento ególatra, soberbio y grosero de Ricardo Salinas Pliego en todo momento. Y ante esta situación, incluso, pues ahora amenaza el grupo Salinas, que es que por la sistemática persecución en su contra, ya es ahí donde se victimiza, pues acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues que le vaya bien a este tipo. Y bueno, el caso de las narcolanchas, la presidenta Sheinbaum dijo estar en desacuerdo con este ataque que promovió el gobierno de Donald Trump a presuntas narcolanchas, aunque dijo que se dio en aguas internacionales, pero la Secretaría de Marina rescató al único sobreviviente de los tripulantes que fueron asesinados por los soldados norteamericanos. La Marina decidió rescatar a esta persona, lo cual se hizo por razones de carácter humanitario y por los tratados internacionales se decidió rescatarlo. Sheinbaum pidió a las secretarías de Marina y a la propia de Relaciones Exteriores reunirse con el embajador norteamericano en México, Ronald Johnson, que además siempre ha sido agente de la CIA. Imagínense qué embajador de Estados Unidos tenemos, luego del informe que presentó el almirante Raimundo Morales. Dicha embarcación presuntamente llevaba droga, pero ya sabemos los inventos y los cuentos de los gringos, con tal de intervenir y hacer acciones injerencistas en los países, pues ahora lo hace en este caso, y es que el gobierno de Estados Unidos realmente pues atacó a esta lancha, asesinó al parecer 14 personas y pues uno únicamente sobrevivió. Pues ahí están las cosas en ese punto, a ver a qué resultado se llega, qué aclaraciones se le hacen llegar o nos responde el embajador norteamericano aquí en México, y pues ya estaremos nosotros comentando. Ojalá me deje un poderoso like. Estoy a sus órdenes en @sociedades de pensamiento en YouTube, en TikTok como @monroe_her, en Facebook, donde también todos los días nos encontramos, y desde luego con nuestro amigo Luis Pantoja en su interesante página Comunicadores MX. Gracias.